Bien, voy a dar inicio entonces a la sesión del caso clínico del día de hoy. Como siempre, entonces tenemos el contenido repartido en tres puntos principales, que es la exposición del caso clínico. Seguimos con la discusión del tema central y finalmente la ronda de conclusiones y preguntas o inquietudes en el auditorio. Del caso clínico es un paciente masculino de 41 años de edad, natural y procedente de Chía, estado civil separado, ingresa a nuestra institución el 23 de este mes en horas de la tarde, pues será el mediodía. El motivo de consulta de este paciente es un intento suicida dentro de la enfermedad actual, voy a leerlo. Ingresa al servicio de urgencias en compañía de la nuera, refiriendo que desde ayer presenta ingesta de alcohol. Refiere que hace 5 horas consumió 2 sobres de acetaminofén o 2 blister para un total de 10 gramos y un blister de verapamilo para un total de 1,2 gramos. El paciente ingresa somnoliento con palidez mucocutánea, sin alteración del patrón respiratorio. Refiere que ha presentado cambios del comportamiento desde hace 2 años cuando tuvo separación de su pareja sentimental y niega intentos suicidas previos. De antecedentes de relevancia de este paciente, tiene un quirúrgico de este año, entre marzo y abril, una reducción abierta de fractura humeral izquierda. Y tóxicos, refiere un consumo pesado de alcohol semanal que se ha incrementado en el último año, posterior a su reducción en la movilidad. Y el paciente refiere que el consumo de alcohol ha sido pesado desde su separación. Al examen físico ingresa un paciente con hipotensión 90-60, frecuencia cardíaca 64, el resto de signos vitales dentro del rango de normalidad. Clasifica en la escala de Glasgow 14/15, desorientado en tiempo y espacio. No presenta déficit motor ni sensitivo. Del análisis de ingreso con este paciente, entonces refieren que es un paciente de 40 años de edad con antecedente de intento suicida por ingesta de medicamentos, dosis tóxica de acetaminofén y verapamilo, requiere traslado a reanimación por el alto riesgo de paro cardíaco por consumo de bloqueador de calcio, alto riesgo de hepatotoxicidad por consumo de dosis tóxica de acetaminofén y alcohol concomitante. La impresión diagnóstica con este paciente, primero un intento suicida, una ingesta tóxica de acetaminofén y verapamilo y alcoholismo crónico y pues en el momento ha agudizado el consumo. Plan entonces de omeprazol 40 miligramos IV ahora, butilbromodiosina 20 miligramos IV ahora, solitan paraclínicos, y ahorita vamos a ver los paraclínicos. Solitan electrocardiograma, rex de tórax y abdomen y pasan entonces el paciente a reanimación. En reanimación entonces es atendido por medicina familiar. Ellos ingresan, ellos comentan, ingresa entonces paciente con estado de embriaguez grado 2, con una deshidratación severa, con registros de hipotensión e hipoperfusión distal, con unas T picudas en el electrocardiograma, con un QT corregido que estaba dentro de límites normales, y inician entonces soporte vasopresor con nora para medias que estén entre 65 y 75 milímetros de mercurio. En reanimación entonces consideran lo siguiente: lactato de Ringer 30 cc, kilogramos continuar 100 cc hora, N-acetilcisteína 150 miligramos kilogramo IV en el momento, omeprazol 40 miligramos IV por día, metoclopramida 10 miligramos IV, midazolam 5 miligramos IV, nora 0,1 microgramos por kilo minuto, tiamina 100 miligramos IV en el momento y gluconato de calcio 1 gramo IV en el momento. Los resultados entonces iniciales: tenemos un electrocardiograma con una frecuencia de 65, ritmo sinusal, un eje normal con mala progresión de QRS, un QRS de 0,010, una PR de 0,16, onda picudas de 9 milímetros y de predominio anteroseptal y un QT corregido de 412 milisegundos que está dentro de límites normales. Los gases arteriales encontramos entonces una acidemia en el momento, el resto de valores, y un lactato elevado, mayor a 17.
Tenemos DTP y TTP entre límites normales, dímero D está aumentado, 365, leucos en 32.480, el resto de valores pues en líneas celulares aumentados. Hematocrito en 47, hemoglobina en 15, plaquetas en 372, el resto de hemograma normal. Tenemos una leve hipocalemia, una leve hipernatremia. Tenemos una elevación del lactato deshidrogenasa en 340 y la creatinina en 1.72. Tenemos también marcadores cardíacos normales, albúmina en 4.77, PCR en 1.1 y el alcohol, pues rangos elevados dentro de los límites que se evalúan. Hasta aquí entonces con el caso clínico del paciente de ese día de ingreso. Y vamos entonces a ver el tema de intoxicación por acetaminofén. Puntualmente el caso se trata de hepatotoxicidad y cómo el metabolismo per se del medicamento pues puede condicionar a una hepatotoxicidad. Para hablar entonces de la intoxicación por acetaminofén, pues hablemos inicialmente del acetaminofén. Se llama entonces por la denominación común internacional como paracetamol, también se le conoce como acetaminofeno, o también se le puede conocer como P-acetilaminofenol. Este compuesto químico fue sintetizado por primera vez por Harmon Norton Morse, un estadounidense en 1873, tiene bastante tiempo, y se genera entonces por la reacción del P-aminofenol. Se genera entonces por la reacción del P-aminofenol con un anhidro acético y eso va a producir la acetilación del primero, que se encuentra en este orden, y se obtiene entonces el producto que es el paracetamol, que lo encontramos acá en este punto, y el ácido acético por separado. Este compuesto químico, pues para el siglo XIX aún no se ha catalogado como un medicamento ni como un analgésico, sino que hacia 1946, aproximadamente casi 50 años posteriormente, Bernard Brody y Julius Axeldorf fueron asignados para hacer una investigación porque se encontraron que había unos compuestos no relacionados con la aspirina que daban lugar a una presentación clínica que era la metahemoglobinemia. Eso fue en New York. Y pues este síndrome pues no es letal, pero consiste en la deformación de la molécula de la hemoglobina y por tanto va a causar una incapacidad para el transporte eficiente del oxígeno. Aproximadamente duraron en investigaciones 2 años, ese par de investigadores, valga la redundancia, y ambos encontraron entonces una relación del uso de la acetinalidad, que es un analgésico que se utilizaba para la época, con la metahemoglobinemia, y ellos dedujeron que ese efecto analgésico que daba el medicamento era producto de la generación del metabolito que era el paracetamol. Y a partir de ese metabolito, del paracetamol, pues proponen entonces que el paracetamol cambie el nombre a acetaminofén, ya que este no tenía efectos tóxicos con la acetinalidad. Y a partir de ese momento se empieza entonces a hacer la investigación con el acetaminofén como un medicamento analgésico. Este medicamento o los hallazgos de Julius Axelrod, que fue el que encontró el efecto analgésico del medicamento, más no fue el primero que sintetizó la molécula, más otras investigaciones que hizo este médico, que también era químico, lo llevó a tener el premio Nobel en medicina, pero por otros tipos de trabajos que era principalmente por la liberación y recaptación de neurotransmisores de catecolaminas. Eso hizo el premio Nobel, le ganó el premio Nobel en 1970. En cuanto a la estructura química del acetaminofén, entonces encontramos primero el grupo acetilo, lo encontramos acá como CH3CO. Esta es una combinación de un grupo metilo, que los encontramos acá en esa parte, unido a un grupo carbonilo, el C doble enlace O, y este grupo confiere las propiedades analgésicas al acetaminofén. Este anillo que encontramos acá, ese anillo es el responsable de la parte del nombre que se le adquiere al medicamento aminofén, por lo tanto aquí tenemos acetaminofén, y es el responsable pues, de catalogar el nombre, perdón, el medicamento con ese nombre. Y finalmente tenemos un grupo más pequeño, el grupo hidroxilo, que este grupo es el que está unido al anillo bencénico, y este grupo es esencial para la actividad antipirética que presenta el acetaminofén. En cuanto a la farmacocinética de este medicamento, entonces tenemos lo siguiente. Cuando se consume vía oral, tenemos hasta un 88% de biodisponibilidad, o sea, se absorbe bastante. Tiene una concentración máxima a los 90 minutos. La distribución es de 0.9 litros por kilogramo de peso, o sea, es una distribución alta en el organismo.
Tiene una unión inicial a eritrocitos, que es del 10 al 20%, y más o menos por los mismos rangos de porcentaje, tiene una unión a proteínas. Cuando se maneja a dosis terapéuticas, cuando se manejan dosis tóxicas, puede ser mayor. El metabolismo de este medicamento se da principalmente por el citocromo P450 en la forma CYP2E1. La eliminación se da de forma urinaria y pues el porcentaje es pequeño cuando se evacúa, perdón, cuando se excreta de forma libre el medicamento. La vida media es una vida media corta de 2 a 2.5 horas y el clearance también es un clearance bajo, que es de 0.27 litros kilogramo hora. Se está por debajo de 0.6, que es el límite que nos daría más o menos una tasa de eliminación de este fármaco. O sea, es lento la eliminación. En cuanto a la farmacodinamia del medicamento, tiene efectos tanto antipiréticos como analgésicos, carece de unos efectos antiinflamatorios, no altera la secreción tubular del ácido úrico y no afecta el equilibrio ácido-base si se toman dosis recomendadas. El paracetamol o acetaminofén no altera la hemostasia y no tiene actividad inhibidora sobre la agregación plaquetaria como lo haría la aspirina. Y las reacciones alérgicas son muy raras después del uso del paracetamol. O sea, prácticamente es inviable que se generen reacciones alérgicas por este medicamento. En cuanto al mecanismo de acción, es muy similar a los antiinflamatorios no esteroideos. Por eso se le catalogaba inicialmente como un antiinflamatorio no esteroideo. Y este funciona entonces principalmente haciendo la inhibición de las COX, las ciclooxigenasas. No está muy claro aún si hay la participación de una COX-3 y inhibición de la COX-3, pero se plantea que también se da por esa vía. Y lo que hace entonces el inhibir las ciclooxigenasas es inhibir la formación de las prostaglandinas, que las prostaglandinas juegan un papel principal dentro de las respuestas inflamatorias. Pues algunas, la mayoría, principalmente prostaglandina E2 es más antiinflamatoria. El paracetamol, entonces vemos acá que tiene unas vías por las cuales se puede ir, que es por el sistema nervioso central y a través de su metabolismo en el hígado y cómo va entonces a generar efectos en nuestro organismo. El paracetamol entonces, cuando pasa la barrera hematocefálica, llega al sistema nervioso central, tenemos aquí entonces que genera efectos antipiréticos a través de la modificación de la COX-1, también de la COX-2, las inhibe, y a través de la hidrolasa amida grasa, creo que es esta, acá, se genera una molécula compuesta con el acetaminofén que nos da entonces la AM404, que esta es la araquidonofenilamina, que es la conjugación entonces con el ácido araquidónico y lo que hace entonces es inhibir el metabolismo de esta molécula. Esto hace entonces que la recaptación y la degradación de los endocannabinoides dentro del sistema nervioso central pues se pare y hace que aumente la concentración de estos endocannabinoides. Y esto a su vez hace que hacia el sistema nervioso periférico genere efectos analgésicos y pues de esta forma se controla el dolor en los pacientes. No es la forma más efectiva, pero se ayuda con el control del dolor y más aún si se coformula con opioides. Hay otras vías metabólicas acá dentro del sistema nervioso que generan otros efectos analgésicos y en cuanto a el metabolismo hepático que se produce, a través de la CYP2E1 se genera este principal metabolito que es el NAPQI. El NAPQI es un nombre largo. Ese es N-acetilparaminoquinolomeína. Sí, es un nombre largo. Este lo que genera entonces acá es actuar sobre los sensores neuronales y genera entonces tanto el efecto analgésico de la potencia como un efecto antipirético en los pacientes. Vemos entonces que aquí pues, la participación o el efecto antiinflamatorio no es de importancia o no se recalca dentro de las imágenes, dentro de las vías de las que se metaboliza o las que actúa el acetaminofén.
La toxicidad entonces por el medicamento se da cuando se hace un consumo mayor a los 7,5 gramos en adulto en un solo consumo, o en niños cuando se aumenta la dosis de 150 miligramos por kilogramo, principalmente en niños menores o en pacientes menores de 50 kilogramos. La intoxicación entonces por acetaminofén tiene o está relacionada con el metabolismo que se genera entonces en el hígado. Tenemos aquí el consumo de acetaminofén, en este caso se abrevia como APAP, y APAP o acetaminofén pasa lo siguiente en las vías metabólicas y de excreción. Se hace una excreción urinaria inferior que es del 2%. Más del 90% del fármaco pasa por fase 2 del metabolismo por glucuronidación o sulfatación, y esta agregación de estos grupos hacia la molécula hace que tenga una mayor tasa de eliminación del fármaco, y hay una pequeña parte, que es del 5 al 10% aproximadamente, que se metaboliza a partir de la CYP, la 2E1, y nos forma entonces esta molécula que es la N-acetil-P-benzoquinonamina, que puede jugar un efecto tóxico en nuestro organismo. Es un porcentaje inferior de la cantidad del fármaco que se consume, y esa molécula que se genera, que puede llegar a ser tóxica, también pasa por una vía de fase 2 del metabolismo hepático, donde se le agrega glutatión, y ese glutatión hace que la molécula no sea tóxica y también pueda ser posteriormente eliminada. La que no se conjuga con glutatión genera entonces efectos tóxicos que vamos a ver más adelante. Esos efectos tóxicos están mediados entonces es por la dosis que el paciente ingiere, y a medida que el paciente pues aumenta la ingesta de acetaminofén, pues satura esa vía, se produce mayor metabolismo y se produce pues mayor producción de este tipo de metabolito, y a medida que aumenta ese metabolito pues se va a saturar las vías en las que se hace la fase 2 del metabolismo con el glutatión. Esto hace entonces que se nos acumule el NAPKIT, que lo vemos acá, o sea, aumento en el consumo de acetaminofén, aumento en la presencia de NAPKIT. Se hace entonces la reducción con el glutatión para la eliminación, pero llega un punto en que esta vía se satura y pues se genera más contenido de NATKIN. Esto hace entonces que entre las vías intracelulares, que aumento no puedo hacer la señalización. Entonces, acetaminofén aumenta entonces la vía metabólica por ACLP12-1, se aumenta el porcentaje de NATKIN. Este NATKIN entonces genera una depresión del glutatión que está generándose en el retículo endoplasmático rugoso, y eso genera un estrés en el retículo endoplasmático. A su vez, genera entonces alteraciones dentro del factor nuclear, que en el momento se encuentra dentro del citoplasma, que es el factor nuclear 2 eritroide mitocondrial, y esto hace que migre hacia el núcleo celular y se empiece entonces a generar una serie, bueno, una activación de genes que van a ser productos inflamatorios, y esos productos inflamatorios van a generar un efecto dañino en la célula, o sea, aumentando el estrés celular. A su vez, NATKI se va por las vías mitocondriales. En la vía mitocondrial, entonces, lo que va a hacer es aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Ese aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno va a detener el ciclo del ácido carboxílico, o sea, el ciclo de Krebs, lo satura, detiene la beta oxidación, y eso va a hacer que disminuya el ATP, disminuya el glutatión y disminuya la capacidad que tiene la cadena transportadora de electrones dentro de la mitocondria, y aumenta las especies aún, o sea, se genera un círculo vicioso donde aumenta las especies reactivas de oxígeno. Eso nos lleva a un daño mitocondrial. Este daño mitocondrial quiere decir que tampoco nos puede procesar el NATKI, porque también se hace la depresión de la producción de glutatión. Entonces nos genera el primer daño mitocondrial, un estrés celular aumentado, y adicional, ese NATKIT que se aumenta también se asocia a aductos o residuos proteicos citoplasmáticos, alteran la conformación tridimensional de las proteínas, y eso genera aún más daño. Toda esa cantidad de daño nos va a llevar entonces a procesos de autofagia o de lisis, o si es el estrés celular
muy alto, nos va a llevar entonces a un proceso de lisis celular. Y esto nos va a llevar a una formación de la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario. Y con ello nos bajan entonces una hepatotoxicidad directa. Hay otras vías acá que implican la Janus quinasa, otras quinasas dependientes de compuestos mitóticos, pero pues son otras vías que alteran también la pared celular y con ello también alteran la membrana, perdón, la pared no, la membrana celular y con ello también hacen otras alteraciones dentro de la célula, o sea, aumentando el estrés celular. O sea, hay múltiples vías acá por las cuales se puede ir la acumulación de NADH, que es el metabolito principal del acetaminofén, y si no hay el suficiente glutatión para responder a esta elevación de NADH, pues nos va a generar ese estrés celular. Avanzo. Listo. Hay unos factores de riesgo inherentes a estos pacientes, o sea, no todo aquel que consuma acetaminofén nos va a llegar a una toxicidad o todo aquel paciente que aumente la dosis de acetaminofén por encima de lo recomendado nos va a llegar a una hepatotoxicidad. Hay unos factores predisponentes para llegar a esto o que aumentan el riesgo. Entonces tenemos principalmente es la sobredosis masiva, o sea, consumir mucho más allá de la dosis recomendada, que la ingesta entonces sea mayor a 30 gramos, esto aumenta mucho más el riesgo de la producción de metabolito reactivo NADH y con ello entonces se sature o se agote el glutatión. La sulfatación se satura entonces a concentraciones más bajas que la glucuronidación y se satura con una sobredosis masiva. O sea, también pasa con nosotros las otras fases del metabolismo hepático. El riesgo de hepatotoxicidad oscila entre el 13 al 24% en pacientes que ingieren una sobredosis masiva y puede ocurrir hepatotoxicidad a pesar del tratamiento temprano con acetilcisteína dentro de las primeras 8 horas que se genera la ingesta del medicamento. Podemos tener entonces una presentación clínica tardía. Los síntomas de hepatotoxicidad pueden retrasarse hasta 48 horas después de la ingesta del medicamento. Eh, las presentaciones tardías corren un mayor riesgo y a menudo pues ya tienen una hepatotoxicidad grave en estos pacientes. También podemos presentar inductores de enzimas, por ejemplo, los medicamentos que inducen la actividad de la enzima CYP12E1 del citocromo, como por ejemplo la carbamazepina, la isoniazida. Teóricamente pueden aumentar la producción de NADH porque aumentan la capacidad o inducen la capacidad metabólica de la CYP12E1, entonces por lo tanto aumentan el metabolismo del acetaminofén y pues el consumo concomitante con estos medicamentos pues ayudan a contribuir a la toxicidad por acetaminofén. En cuanto al agotamiento del glutatión, entonces la desintoxicación que se genera la desintoxicación que se debe generar cuando se produce el NADH, pues va a depender de esos niveles de glutatión inicial. Entonces, en personas que están en ayunas, personas con desnutrición, anoréxicas, pues tienen un mayor riesgo de toxicidad debido a los niveles más bajos de glutatión. O sea, a medida que tenemos menos reserva de glutatión, pues el aumento o aumentos significativos en el consumo de acetaminofén pueden presionar a que se genere una hepatotoxicidad. Y esta hepatotoxicidad puede ocurrir entonces a pesar de la ingesta a concentraciones por debajo de los umbrales tóxicos habituales. Entonces, si el paciente pues, no tiene buena reserva, nuevamente pues, aumenta el riesgo. Se pueden entonces también presentar unas interacciones, nuevamente aquí con los inductores del CYP12E1 y con sustratos de glucuronidación. En el caso entonces de los inductores, pues tenemos acá el consumo con fenitoína, isoniazida, colchicina y dexametasona. Y en cuanto a los sustratos de glucuronidación, entonces tenemos el trimetoprim sulfametosazol, los opioides y la sidobudina. Estos entonces se metabolizan o compiten con el acetaminofén, se metabolizan por fase 2 más rápido que el acetaminofén, por lo tanto entonces consume mayor la glucuronidación y hace que no haya suficiente producto para la glucuronidación del acetaminofén. O sea, aumenta la fracción libre del medicamento y aumenta la posibilidad que se vaya a metabolizar por la CYP2E1. Y en este paciente teníamos entonces otro factor de riesgo que es el consumo de alcohol. Y este paciente tiene un consumo crónico de alcohol. Esto hace entonces que se asocia aún más con un mayor riesgo de hepatotoxicidad después de una sobredosis de paracetamol, que fue lo que hizo el paciente. Esto puede entonces deberse a la inducción de la CYP12E1
o a una mala nutrición, porque se asocia también a malnutrición a estos pacientes que tienen alcoholismo crónico, y a menos reserva de glutatión. Esto hace que el consumo crónico de alcohol predisponga a que haya unos cambios fisiopatológicos en el hígado, son inherentes a este consumo, y con ello entonces predispone aún más al paciente a que no tenga las suficientes reservas metabólicas o pues de vías metabólicas, perdón, en el hígado, y pueda procesar de una forma adecuada el acetaminofén, o sea, aumenta el riesgo. Este paciente tiene el riesgo aumentado por esto. Hay unas manifestaciones clínicas que se nos producen en unas etapas, de una etapa 1 a una etapa 4. La etapa 1 entonces es en las primeras 24 horas de la sobredosis. A menudo aquí se presentan náuseas, vómito, diaforesis, palidez, letargo y malestar general. Algunos pacientes pueden permanecer asintomáticos en las primeras 24 horas y los estudios de laboratorio usualmente pueden ser normales si tenemos un paciente que tiene una respuesta metabólica normal, o sea, un paciente que pueda responder bien inicialmente, entonces puede tener valores normales. En la etapa 2, que va de las 24 a las 72 horas, o sea, pasado el primer día a antes del tercer día, se hace entonces evidente la elevación de laboratorios que confirman hepatotoxicidad. Ocasionalmente se puede producir nefrotoxicidad y los síntomas de la etapa 1 se resuelven y los pacientes parecen mejorar clínicamente. O sea, las náuseas, vómito, diaforesis mejora, pero el proceso ya de daño hepatocelular se empieza a producir o se empieza a evidenciar paraclínicamente. Clínicamente bien, paraclínicamente empieza a evidenciarse. Ok, voy a repetir esto. Oh, perdón, me salté la etapa, la etapa 3, no sé qué pasó, se me saltó. En la etapa 4, que se produce 4 días a 2 semanas posterior a la ingesta del medicamento, los pacientes aquí que sobreviven en la etapa 3 ingresan en una fase de recuperación que generalmente comienza hacia el cuarto día y finaliza aproximadamente hacia al fin de la semana. Y los síntomas y valores del laboratorio pueden no normalizarse durante varias semanas, o sea, principalmente los valores de función hepática. Hay que dar espera un poco más allá de la semana, 2 semanas o inclusive el mes. Y cuando ocurre la recuperación en estos pacientes es una recuperación completa. Tenemos entonces, para el manejo de la intoxicación, se deben hacer entonces medición de concentración sérica de paracetamol. Si existe alguna duda sobre el momento de la ingesta, se debe obtener una concentración sérica al ingreso, o sea, un paciente que llegó somnoliento, que llegó pues ayudado por algún equipo paraclínico o familiares, no es clara la hora de la ingesta, inicialmente tome niveles de acetaminofén como para hacer un cálculo aproximado de cuántas horas llevaría de la intoxicación. Ya más adelante una tabla que se ha evaluado para eso. También se debe obtener una concentración sérica 4 horas después del momento de la ingesta o de la presentación aguda y se deben tomar principalmente, aunque no son los únicos, electrolitos, transaminasas, bilirrubinas, azoados, gasas arteriales, tiempos de coagulación, uroanálisis y amilasa. Aquí tenemos entonces el nomograma de Rockman y Matthew, en donde el eje de la Y, perdón, el eje de la Y están las concentraciones de acetaminofén en microgramos sobre mililitro y en el eje de las X tenemos entonces el tiempo transcurrido en horas. Este par de autores tomaron de base las concentraciones iniciales de 200 microgramos sobre mililitro a las 4 horas de ingesta y de 30 nanogramos sobre mililitro hacia las 15 horas post ingesta para la línea superior de techo y para la línea inferior de techo de toxicidad tomado entonces 150 a las 4 horas y 25 a las 15 horas. Los pacientes que están dentro de este umbral, el 25% aproximadamente de ellos presentan efectos tóxicos o hepatotóxicos. Si están por encima de este umbral o de este techo superior, aquí ya no es posible. Aquí ya es casi que inmediato que se estén generando efectos tóxicos o hepatotóxicos en estos pacientes. Se considera entonces que los que se encuentran acá en esta línea tienen ese 25% de probabilidad, más allá tienen aumento en esa probabilidad. Este nomograma en Colombia, pues carece un valor debido a la falta de disponibilidad de la prueba cuantitativa de niveles plasmático en la mayoría de las instituciones hospitalarias. Entonces, no sabemos si estos valores pues, se pueden ajustar a la población colombiana, pero pues no habiendo más datos, se podría tomar esta información. Para las medidas de tratamiento,
se aconseja el lavado gástrico perdón, el uso de carbono activado y el lavado gástrico solo si se sabe que la ingesta de la sobredosis de acetaminofén pues lleva menos de 1 hora. Si lleva más de 1 hora, ya no es efectivo. Tenemos el uso de acetilcisteína, que es el principal antídoto para el consumo de la sobredosis de acetaminofén. En Colombia tenemos dos presentaciones de N-acetilcisteína. Tenemos entonces los sobres de 100, 200, 300 y 600 miligramos. Y tenemos las ampollas para uso intravenoso de 300 miligramos. Esta N-acetilcisteína, entonces, se administra bajo las siguientes recomendaciones en los pacientes. Pacientes que hayan ingresado, que hayan ingerido la dosis tóxica y hayan pasado menos de 8 horas de la posingesta, o pacientes que sean sintomáticos mucho más allá de las 8 horas de la posingesta, que tengan una hepatotoxicidad manifiesta, ya sea por la sintomatología o sea por la elevación de las transaminasas. Y esto hace entonces que la N-acetilcisteína sea aún más indicada en pacientes que presenten factores de riesgo como los desnutridos o pacientes que tengan uso concomitante de inductores enzimáticos de la serie P12-1, fenobarbital, isoniazida, otros tipos de medicamentos y los pacientes alcohólicos, o sea, aún más recomendado en este tipo de pacientes. Y en pacientes cuyos niveles de acetaminofén se encuentren por encima de esa línea de riesgo, pues debemos empezar a utilizar inmediatamente N-acetilcisteína. O sea, cada vez que se suma algunos puntos de toxicidad, aún más indicado el uso de N-acetilcisteína. Por ejemplo, pacientes que tengan por encima de 200 microgramos de mililitro a las 4 horas, iniciar inmediatamente N-acetilcisteína, o que a las 15 horas, pues si tenemos claro el momento de la ingesta y hemos contado la cantidad de horas, y a las 15 horas más aproximadamente que nos llegue el paciente, presenta niveles por encima de 30, inicie todavía el N-acetilcisteína. La recomendación es que se haga menos de las primeras 8 horas, pero si más allá de 8 horas tenemos todos esos niveles, aún está recomendado. Se puede hacer entonces de vía oral. El esquema entonces se hace de la siguiente manera: 140 miligramos por kilogramo disueltos en agua o en jugo. Luego entonces hacemos una preparación para 4 horas, que es de 70 miligramos por kilogramo por 17 dosis más. O sea, cada 4 horas durante 17 dosis, eso nos da para 3 días. Se debe administrar entonces antiemético de tipo metoclopramida, o se puede utilizar ondansetron, principalmente para el manejo sintomático de las náuseas que presentan nuestros pacientes. Si la dosis es vomitada antes de la primera hora, se debe repetir la dosificación inicial en los pacientes. Si tenemos la presentación intravenosa, se debe hacer el siguiente esquema. Ese fue aprobado por la FDA desde 2004. Se utiliza entonces cuando el estado crítico del paciente no permite el suministro por vía oral o se requiere un menor tiempo de tratamiento, o sea que sea mucho más rápido. Es igual de eficaz a la presentación anterior, a la vía oral, y se hace en la siguiente manera: 150 miligramos por kilogramo en 200 mililitros de dextrosa al 5% para pasar de 15 a 30 minutos, tal cual como le indicó medicina familiar dentro de la atención que se hizo en reanimación. Posteriormente se pasa a 50 miligramos por kilogramo en 500 cc de dextrosa al 5 para pasar en infusión de 4 horas. Esto lo continuó el equipo de unidad de cuidados intermedios. Y finalmente lo llevamos a 100 miligramos por kilogramo en 1 litro de dextrosa al 5 para infusión a 16 horas. Eso nos da un total de 21 horas. Esto es un esquema entonces para 21 horas que fue el que se llevó a cabo acá dentro de la institución. Desde reanimación por medicina familiar, posteriormente por cuidado crítico en la unidad de cuidados intermedios. ¿Cuándo se debe suspender? Entonces, la N-acetilcisteína se debe suspender cuando las pruebas de función hepática sean normales, cuando el curso corto de 21 horas, como les explicaba anteriormente, por vía intravenosa, si las pruebas de ACT son normales, o cuando haces un curso largo, si se presenta falla hepática, se debe suspender entonces una vez el INR sea menor de 2 y se resuelva la encefalopatía si se presenta encefalopatía en estos pacientes. O sea, este curso nos daría para un curso largo de 3 días. Si al cabo del tercer día el paciente el INR está por debajo de 2 y no hay encefalopatía, ya se puede suspender la administración de N-acetilcisteína. ¿Cuándo se debe remitir este paciente a un nivel
3 y 4 de atención, pues pacientes que tengan síntomas encefalopáticos o presenten coagulopatía, cuando hay alteración de las pruebas de función hepática y o renal también, después de haber completado el esquema de administración de N-acetilcisteína, o sea, no hay adecuada respuesta del paciente, no contar con N-acetilcisteína, y pacientes con dosis tóxica y carencia de laboratorios de control. O sea, es imposible hacer un control en este paciente para verificar cómo va la evolución hepática. Entonces, remite al paciente a una institución que sí lo pueda hacer. ¿Cuándo se da de alta? Entonces, cuando el paciente está asintomático y sin alteraciones de las pruebas de laboratorio y cuando se haya finalizado el esquema de tratamiento con N-acetilcisteína. Esto en promedio se hace entre las 72 a las 96 horas de ingreso del paciente, o bueno, de la ingesta, perdón, de la dosis tóxica de acetaminofén. Son rangos seguros en los que el tiempo de evolución del paciente que tenemos laboratorio dentro del rango de normalidad, pues podemos dar egreso. Aquí entonces, pues, ¿qué pasó con nuestro paciente? Ya con los que le comenté sobre, pues, la dosis tóxica, cómo se produce la toxicidad o la hepatotoxicidad por acetaminofén, cómo se hace el manejo, pues vamos a ver qué pasó con nuestro paciente. Recordemos que ingresó el 23, para el 24 de julio teníamos entonces una tendencia a la normalización del hemograma, ya dejamos de pasar una leucocitosis de 32.000 a 17.000. Teníamos valores normales de hemoglobina, hematocrito, plaquetas normales, un de 23, niveles de acetaminofén pasaron a 5 microgramos sobre mililitro, o sea, estaban por debajo de ese, el techo inferior de la dosis tóxica, perdón, de los niveles tóxicos, al cabo de haber pasado más de 24 horas. El 25, entonces, había normalización en los gases arteriales, el hemograma continuaba igual. Hacia el 26 teníamos normalización del ionograma en este paciente, teníamos normalización en los valores de función renal y teníamos una normalización en el lactato. El hemograma ya estaba normalizado, no había eosinofilia, plaquetas normales y finalmente para el 27 teníamos aún niveles en las pruebas de función hepática dentro del rango de normalidad, ionograma normal, hemograma normal y NR normal del paciente. Pues hasta el momento todos los prelaclínicos normalizados. No había ningún problema en este paciente. Si tomamos en cuenta entonces los valores de acetaminofén al día siguiente, podemos decir que entre 18 o 24 horas posterior, vemos entonces cuando retomamos el nomograma de Ruman y Matthew, pues el paciente se encontraba aquí aproximadamente a las 15-16 horas con estos niveles, 5 microgramos de acetaminofén por mililitro. Esto hace que esté muy por debajo de la dosis tóxica o los niveles tóxicos en este paciente. De recalcar entonces con este paciente acá, es un paciente que tiene un consumo crónico de alcohol, es un paciente que posiblemente esté con un grado de desnutrición, eso nos lleva entonces a unas reservas bajas de glutatión y esto aumentaba el riesgo de hepatotoxicidad en este paciente. Aquí lo de recalcar es porque este paciente, pues con toda esa suma de factores, no nos llegó a una hepatotoxicidad cuando tenía ese riesgo aumentado. Pues resulta que encontramos que el consumo agudo de alcohol, por el contrario, genera un factor protector. Si bien el consumo agudo concomitante es un factor protector, entonces el consumo crónico de alcohol aumenta el riesgo, el crónico. Pero resulta que el paciente se bajaba el acetaminofén, perdón, se toma el acetaminofén con cerveza. Entonces, cada tableta que se tomaba el paciente se la bajaba con cerveza y con whisky. Eso era un consumo agudo. Este consumo agudo, entonces, encontramos en unos artículos que el alcohol compite por el citocromo CYP, el 12-1, y esto hace que se baje la tasa de metabolismo de acetaminofén y se presente menos producción de NADKI, que el nombre largo. Lo encontramos en este artículo, lo encontramos en este otro. Aquí en este artículo se comparan los grupos de pacientes que tengan coingestión aguda y sin coingestión aguda de etanol.
Aquí compararon los grupos. Ambos grupos son similares en cuanto a cantidad de pacientes, 184 y 178. Y en estos pacientes o en estos grupos se encontró entonces que hubo un aumento en el porcentaje de pacientes que tenían un INR superior al 1.3 o que tenían aumento en el ALT superior a 1000 unidades por litro. Mientras que en los pacientes que presentaban consumo agudo de alcohol, hubo una menor presentación de este tipo de pacientes y esto fue estadísticamente significativo cuando se hizo la comparación entre estos dos grupos. Por lo tanto, entonces el paciente sí tenía un aumento en el riesgo de hepatotoxicidad, pero pues finalmente su cometido no llegó a final término, que era el suicidio, porque cometió un error al consumir alcohol de forma aguda, o sea, al tomarse el medicamento con alcohol. Nuevamente, entonces esto hace que el acetaminofén no se metabolice, que por sí el porcentaje es bajo, ¿no? Y esto hace entonces que se vaya por otras vías metabólicas, que son las de fase 2, y el paciente pues presentó un factor protector gracias a su consumo agudo. Esto pues no está todavía bien claro o especificado si sí es así, pero es una teoría pues los artículos se encuentran como que teóricamente puede ser explicado porque el alcohol etílico compite con acetaminofén por el citocromo 2E1. De conclusiones con este paciente, entonces, pues a pesar de que tuvo unos factores predisponentes, aumentó el riesgo, pues finalmente, de forma errónea, el consumo de alcohol, creyendo el paciente que posiblemente aumente la hepatotoxicidad y pues su cometido de suicidio, pues lo llevó fue al contrario a un efecto protector en este paciente. Hasta aquí entonces con la presentación del caso clínico. El paciente al siguiente día, profe, presentó elevación del QT, llegó hasta 625. No hubo que hacerle maneras con el paciente. El paciente mejoró como a menos de las 48 horas, ya presentaba un QT corregido que estaba en 425 normal. No, sí, no presentó problemas con el verapamil el paciente. Ah, no. No tenía interacción con el verapamilo. En otro caso, ¿verdad? Que si nos llegan pacientes con bloqueos y verapamil, y Metoclopramida y verapamil. y metoprolol. Entonces, pero ese es otro tema. Y algo para aclarar desde el inicio de la presentación, cuando coloca el metabolismo de la acetaminofén, no podemos decir que el metabolismo se metaboliza por el esquipetos que el metabolismo es glucorilación y sulfatación. Si yo saco ese sistema, se va al CIP2E1. Bueno, el 7%. Sí, o sea, es un porcentaje muy bajo. 90%, el 95% va por afilación. Y lo otro, y coordinación, perdón. Y lo otro, el alcohol sí es un sustrato del CIP2E1. Entonces, obviamente, aunque él haya saturado por la dosis tóxica que tuvo la acetaminofén, cuando la acetaminofén busque la vía del CIP2E1, Está saturada. no va a encontrar porque a nivel competitivo le va a ganar el alcohol. O sea, la teoría es clara y se dice el paciente. ¿Listo? Sí, el alcohol jugaba dos papeles. El predisponente, si es de uso crónico, pero si lo hace concomitante, pues lo protege. Ay, qué bueno. Gracias. No sé si, creo, me parece, ahorita estábamos hablando de eso con Santiago, que el marcador de las transaminasas para ver el fallo hepático, la mejoría, es la LT, no la ST, por la especificidad. Ah, ok. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de la disponibilidad de las pruebas, muchas veces sí la hay, pero los mismos funcionarios de las clínicas no saben que las tienen. Entonces, por eso, de entrada, no les piden los niveles, como no se tiene de entrada, que es lo que marca muchas veces la pauta para el manejo.
pues es muy difícil el seguimiento. Eso ya nos pasó el semestre pasado que nos pasó en pediatría, justamente aquí en la Cardi, que no sabían que se contaban con niveles, no se tenían niveles a las primeras horas que llegó el paciente. Y justamente fue en una presentación averiguando, preguntando que sí se veían niveles y no los habían pedido. Entonces, muchas veces hasta sí lo hay, pero desconocemos que los tenemos. Sí, sí, la guía de toxicología de la UDA dice, si no hay valores iniciales y usted tampoco sabe cuándo fue la ingesta, de todas formas tome niveles plasmáticos. Claro, porque ahí está la... Y haga un cal. Ok, sí. Y otro, o sea, esos datos como el del alcohol, o sea, son datos que muchas veces hasta los censuran cuando uno los da, porque dicen, ay, ¿qué le va a decir el estudiante que tome la acetaminofén con alcohol? Obviamente no, pero ya vemos que resulta ser protector y tiene su trasfondo. Y estábamos hablando acá con Santiago y puede ser hasta más efectivo tomarse la cisteína con limonada y azúcar. Digamos, la cisteína primero tiene un pK suba, es un ácido débil, eso tiene un pK suba de 3. Entonces, si lo tomamos con limonada, pues ya por esa parte, ya lo de naranja, digamos, con esa parte, pues mejoramos la absorción primero que todo. Y además, la fructosa que tiene el jugo en general, Aumenta y la glucosa que uno podría pues, también tener en el jugo, aumenta también la producción de glutatión. Entonces, es un buen tip que podría utilizarse. Cool. Y lo otro que quería mencionarte yo también es que tuviste las dosis tóxicas en, digamos, de hepatotoxicidad en niños, que es desde 200 miligramos por kilo, ¿cierto? Luego diste la que genera toxicidad de 30 gramos en los adultos, pero también hay que tener en cuenta que en los niños esa dosis por kilo tóxica también existe y es de 250, muy probablemente tóxica y definitivamente tóxica de 300 miligramos por kilo, es para tenerlo en cuenta. Pediátricos. De intoxicados no son adultos, son niños. Ok. Y con el jarabe por el tema de las distintas presentaciones. Sí, por lo que es dulce. Sí. Uno, ok. yo busqué, y dos, que la mamá me coge 7 más, le da 7 más, el bebé. Ya que resistía a buscar más aquí también, pero voy a quitar ahora. Pero eso me entra 2 minutos. El sistema fue que llega, o sea, Bueno, en primer lugar, pues, en cuanto a la acetaminofén, pues características de la acetaminofén, que tiene un 88% de disponibilidad, que su concentración máxima se alcanza a los 90 minutos, tiene una eliminación urinaria, tanto antipiréticos como analgésicos, que inicialmente en cuanto a su mecanismo de acción era muy similar con los AINES. Entonces, pues es un inhibidor de la FUS2, no se sabe muy bien si también inhibe la FUS3, actúa también en el nivel de las prostaglandinas. Su efecto antipirético está dado en primer lugar porque en esta labor era hematoencefálica, llega al sistema nervioso central, modifica la FUS2, inhibe la recaptación de los endocannabinoides y por eso pues también tiene un efecto analgésico a nivel del sistema nervioso periférico. La toxicidad de la acetaminofén en adultos es de 7, pues los niveles de dosis tóxicas de 7.5 gramos en adultos. En niños, pues lo que acaban de ver es que 250 gramos. Que hay unos factores de riesgo. 150. No todas las personas tienen la toxicidad y los que más me quedaron claros son tienen de nutrición y tipo de alcohol. Dentro de las interacciones de la acetaminofén están aquellos que son inductores de la serie P2 como la fenitoína, la isoniazida, la dexametasona. Y también cuando se asocia al consumo de alcohol, encontramos una inducción de la CYP2. Dentro de las manifestaciones clínicas del paciente, cuando se dividen en varias etapas, la etapa 1, la etapa 2,
3 y etapa 4. Entre la etapa 1 son síntomas específicos: náuseas, vómitos, vapores, letargo, malestar general. En la etapa 2 está entre las 24 y 72 horas después de la ingestión. En la etapa, y la etapa 4 ya son 4 días a las 2 semanas. Entonces, el mantenimiento tal, pues lo primero que se hace es tomar el nivel de acetaminofén. Y en cuanto a eso tenía una duda: ¿qué tan disponibles son los niveles de acetaminofén y la práctica clínica? ¿Qué tanto nos podemos encontrar? Estamos en niveles. No. Sí, por eso una diapositiva era cuando se remite. Pues no hay niveles para medir acetaminofén, no hay, y no tenemos la capacidad de medir los controles, entonces pues remite al paciente porque yo... Sí. Sí. Pues la cosa es la temperatura también está es más muy disponible, ¿verdad? Yo tenía una duda, primero que todo, muy buena presentación, y segundo, en relación al tema del manejo y de cuándo finalizar el tratamiento con la cisteína, en caso de que el paciente, bueno, complete el esquema intravenoso, las 21 horas hipersista con alteración de la función hepática, ¿hay que debo hacer? Remitirlo. Digamos, si fuera un tercer nivel, ¿cuál sería el Consulta con hepatología, gastroenterología o hepatología, la subespecialidad, porque ya el paciente persiste con un daño a pesar de 72 horas, 96 horas con uso NSAID, pero tiene ACT, ALT elevado, tiene coagulopatía, no respondió al manejo con NSAID, pues ya valoración por subespecialidad. Hay unos criterios a seguir en cuenta. Son los criterios del Team Ocean. Esos son los criterios de justamente la perpetuación del daño y de pacientes que van a ser candidatos para trasplante hepático. Después, una cosita que ahí faltaría, pero gracias. Puedo considerar la intoxicación de la acetaminofén. Apaga ese micrófono. Ya, el audio. Puedo considerar la intoxicación de la acetaminofén. Espera. Pues yo pondré. ¿Se puede considerar como DILI? No, que es una RAM tipo A. La intoxicación por acetaminofén es un DILI, es una RAM tipo A.
está recomendada para matarse. En este caso no es una relación. Siempre incluye asesoramiento. Es que no se escucha en sí. Aquí tengo abierto mi micrófono, me escuchan, ¿sí? Y cerré mi audio. O sea, ya no sale acá sonido. Listo. Sí, concluyo mi comentario, el acetaminofén tiene esa particularidad y que va con la toxicidad aguda, digamos, su aguda en los pacientes, donde uno dice, no, pero están las dosis habituales, normal. Y lo que sucede es que el paciente ya viene suavemente con acetaminofén y nada, la dosis cambia y ya empieza esa farmacocinética que era normal, ahora toxicocinética. Entonces, un cambio. Para eso va la pregunta. En este paciente no es una reacción. En este paciente no. Pero en el paciente que viene, únicamente consumiendo la acetaminofén, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el medicamento más formulado en la clínica? Acetaminofén. Bueno, ¿qué pasó? Uy. Los líquidos y el oxígeno. Pero sí. Formulados en el cual está la acetaminofén. ¿Y cuáles son los medicamentos más usados con menor indicación? Nosotros tenemos allá que el paciente está ventilado y tiene acetaminofén. Yo puse acetaminofén. Y yo lo quito y al otro día lo tomo. Yo lo quito y al otro día lo tomo porque el paciente necesita una urgencia a pesar de tener sí, a pesar de tener fentanil y de tener y falta una presentación diciendo que estuvo mala, pero incompletable hasta cierto punto la gestión del riesgo de la acetaminofén, porque van mencionando cosas como sí, interacciona con esto, con esto, con esto. Entonces, para ellos, que todos los días repiten la fórmula, acetaminofén, letrozol, heparina, piftazo, día 14, piftazo, día 22, ¿qué tienen que vigilarle al acetaminofén? ¿Cuál es la gestión del riesgo del acetaminofén? ¿Dónde va la conciliación farmacoterapéutica de mi paciente con el acetaminofén? ¿Sí? Ahí tú mencionaste, entonces, era fenitoína, isoniazida. Sí. Paciente con antecedente de epilepsia que consume, Fenitoína. ¿sí? Y viene porque se partió una pierna y le duele mucho. Entonces, sí, acetaminofén, sube la dosis, un gramo cada hora. En ese paciente vale la pena hacer la gestión del riesgo. Paciente con tuberculosis, está en tratamiento
acetato, ¿sí? Y le duele, acetaminofén. Y además de eso, sí, paciente con VIH, consumidor crónico de alcohol, con TB, ¿sí? Y viene por lesiones en tal cosa, analgesia con acetaminofén. Porque ellos y todos, la mayoría, creeríamos que es el medicamento menos ofensivo para ese paciente y de pronto no. De pronto esa no sería la mejor opción analgésica y como lo monitoreo. Por eso la pregunta era si la toxicidad por acetaminofén la considero un DILI o no y qué le vigilo. Entonces háblanos de DILI un minuto. Bueno, entonces con los fármacos bueno, con la hepatotoxicidad inducida por fármacos, ten en cuenta entonces la dosis, las vías metabólicas, ten en cuenta pues algunos inductores o algunos inhibidores de algunas vías metabólicas, pues cuando hace la coformulación de diferentes fármacos, y pues con ellos se aumenta el riesgo de presentar una hepatotoxicidad por medicamentos, pues teniendo en cuenta pues, esos valores o esos parámetros con los pacientes. Con no. Pues también pueden explicar que hay diferentes mecanismos entonces uno sí podría ser por la dosis, asociar la dosis, pero también hay reacciones de hipersensibilidad o medidas inmunológicamente que también pues, se podrían valorar. También hay alteraciones o polimorfismos que están asociados con diferentes pues, específicamente para varios medicamentos que pueden expresar pues, esos genes que desarrollen y como tal. No necesariamente tiene que ser dosis dependiente, como lo decíamos, teniendo en cuenta la fisiopatología. Y que hay diferentes tipos de o estadios de DILI según la severidad y dependiendo también del grado de severidad, yo considero o no retirar el medicamento o hacer vigilancia, porque a veces podemos tener un proceso de adaptación a ese daño hepático en unos días o semanas, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente de poder seguir utilizando ese medicamento si no tengo alguna otra alternativa y o considerar cuándo definitivamente pues debo suspender el fármaco. ¿Cuándo? Entonces, generalmente se hace cuando yo tengo unas transaminasas mayor a 5 veces el valor normal de post-war basal para ese paciente o en presencia de ictericia y cuando tengo hallazgos claros y evidentes que el paciente está haciendo una falla hepática y ¿Qué es un pérdida? entonces un INR mayor a 1.5 encefalopatía hepática y pues las transaminasas no tanto el valor en 5 pues se van a meter. pues la encefalopatía INR y Una pregunta mucho más específica. El paciente así como te lo planteé con los factores de riesgo que mencionó anteriormente y le formulan el acetaminofén. Tú pasas la ronda en términos y le dices, haz el favor y a este paciente que le vigila cada tanto. entonces pues hoja neurológica INR generalmente se debe tener un INR de control de ingreso, perdón, y en esos casos sí se pide diario el INR. El seguimiento con transaminases también diario en esos pacientes en los que yo sospecho fulminante, cualquier patología fulminante. Y albúmina también debe solicitar. Y Pero todos los días, la notita. Porque yo le digo, se da cuenta, todos los días que usted pide mediante de coma, Pues los tiempos de formulación, pues muchas veces lo que cambia primero. La albúmina, si no es necesario con tanta periodicidad,
pero pues lo que es con una periodicidad más regular, si da tiempos de coagulación, ALT, pues obviamente transaminasas, de ellas más importante la ALT. Yo diría que al menos unas Cuando no ven las patas cerca de la noche, Ahí entramos como por fenotipo de necrosis. Y glucosa. para calcular el ejercicio, para calcular el para definir si me está haciendo un daño estático o cuerpo celular, sí, para definir eso. El paciente desarrolla su toxicidad frente al virus porque ya la fabricó. Y entonces deciden que le van a iniciar N-acetilcisteína por la vía que sea. Digamos, y ven, ahí y lo inician y el paciente empieza. Profe, si quiere, encienda su micrófono. No, que le encienda. Para que escuchen mejor ahí. Pero si habla acá, entonces ahora se escucha. Ah, manito. No, listo. Entonces el paciente empieza, ay, me dio dificultad respiratoria, la taquicardia, 110. El mío sí. Gracias. Acetilcisteína, que fue el otro medicamento de que me falta. Taquicardia, estaba con 70, le iniciaste la acetilcisteína, 110 de cardíaca, dificultad respiratoria, doctor, me ahogo, y está ahí, se pone al bajo. Hacer suspensión del fármaco porque posiblemente. Pues tocaría valorar también los niveles de acetaminofén. Están altos y necesitan eso. Porque si están bajos y administro la N-acetilcisteína y me presenta este evento, yo lo suspendo. Pero, pues, ahí quedaría muy difícil evaluar si es por la misma vía, o sea, secundario a la intoxicación, o que adicional con la intoxicación también me está generando una intoxicación por N-acetilcisteína. Pues, sí. Ahí quedaría muy difícil evaluarlo. De izquierda, habla. ¿Verdad? Y hacía alguna infusión que podría ser también. O sea, sí puede ser, o sea, son intervenientes como cualquier reacción de hipersensibilidad de tipo 1, pero pues sí pueden hacer reacciones de hipersensibilidad de la N-acetilcisteína. Sin embargo, tal cual como dice Andrea, el suspender o no suspender la infusión por N-acetilcisteína depende de la severidad de la reacción. ¿Bajo qué criterios toca sí o sí suspenderla? Sería un paciente con una anafilaxis sistémica que esté hipotenso, choqueado por la N-acetilcisteína. De lo contrario, se debe continuar la N-acetilcisteína. Muchas veces una de las recomendaciones es bajar la velocidad de infusión, administrar y antihistamínico. Entonces, no es una reacción anafiláctica, es un efecto secundario esperado en la infusión de la acetilcisteína. Entonces, señora, mi señor, va a sentir algo de sensación de ahogo, va a sentir algo de calor. Esto usualmente pasa. Si pasa, disminuimos la velocidad de infusión, pero entonces pueden catalogar o marcar a ese paciente ya como paciente alérgico a la N-acetilcisteína. No, porque la alergia se produce a todas las semanas después de la primera exposición. Entonces, no. Entonces, es otra de las cosas que ya no se están. Ahí hay un punto adicional. Tres cosas antes de finalizar, tengo que pasar de historia. Primero, les recomiendo utilizar el tapabocas. Estamos en la institución y aquí hay unas reglas, unas normas, ¿cierto? Yo sé que afuera no, pero aquí sí. Y sobre todo que a mí me regañan cuando ven a los estudiantes y más de fármaco si no están utilizando el tapabocas dentro de la institución. En todo momento. Toca porque ya tuvimos unos casitos ahí de brote de COVID con los estudiantes, entonces otra vez dice, pero los estudiantes no tienen tapabocas, y qué pasa con el director del programa y tal. Eso es terrible. Entonces, utilicen el tapabocas por calidad. ¿Listo? Mientras aquí en la institución afuera. Es una disociación teórico-práctica, como esto, porque no debemos estar utilizando
pero todavía la institución lo Creo que considera. ya que en espacios académicos también. También, porque están dentro de la institución. Esto es la institución. Pueden en otros lados no, pero aquí sí. Toca. Toca. ¿Listo? Eso, mientras estén en la clínica, toca utilizar el tapabocas. Usted lo ve por todo. Entonces, si pasa aquí epidemiología y los ve así, recuerden, sus estudiantes no están utilizando. Ni sus profesores. Bueno, primer dato. Segundo dato, lo siento. El segundo dato es el 18, quisiera pedirles un espacio. Pero el 18 queremos, o estamos planeando con la Secretaría Estatal de China el primer simposio de prueba aquí en la institución. Es de 8 a 5. Vamos a estar en el SATSU. Entonces, no sé si pueden acompañarnos para que den ese espacio, para que puedan asistir los residentes. Por lo menos de 8 a 9 se conecten. Como pueden. ¿Listo? Es de 8 a 5. Estamos ahí en ese trance de hacer todo el simposio. Y el tercer punto, un punto interesante, la N-acetilcisteína de la producción de acidosis metabólica. No sé si leído algo de eso. No, profe, pero si el paciente pasó, no hizo, corrigió la acidosis porque el paciente llegó, fue en acidosis. Entonces, A largo plazo, uno de los parámetros interesantes de hasta cuándo suspender, que usted lo dijo muy bien, ahí está. Pero hay que tenerlo presente y se genera en este tipo de pacientes nos base acidosis metabólica para que lo tengan presente. ok. Como efecto de dosis acumulativa de la N-acetilcisteína. ¿Listo? El problema ahí es que, bueno, el paciente llegó con 7.14. Claro, Sí. claro. No, O sea, como está el paciente, no, Sí. lo que es que usted lo corrige, Sí. pero después usted de manera aguda dice, otra vez se fue la acidosis. Ok. Esa N-acetilcisteína. Listo. Para que lo tengan, porque no hemos tenido varios pacientes así. Yo me acuerdo de un paciente en el militar que nos pasó precisamente eso. No sabíamos la causa de la acidosis en su momento, sino que era la N-acetilcisteína acumulada. En una presencia como toxicidad. O sea, no trata de sacarlo de la toxicidad de ese término que ahora lo está intoxicando con N-acetilcisteína, porque claro, son dosis onerosas, son dosis que son importantes. Y la vigilancia de este paciente necesita seguirle digamos, su brazo. Listo, esos eran mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Gracias a todos. Feliz día. Nos conectó. Si llegan con eso, La único que presentó ¿Cómo? se la pasaron como en 20 minutos la primera. Que volvemos para Para los que están conectados, nos volvemos a conectar faltando 10 para las 10 por el otro enlace que compartió Cintia en el grupo.